Diseño del capítulo 2. Capítulo 2. Fundamento teórico. Vamos a empezar a hablar sobre qué es el marco teórico. El marco teórico es una sección correspondiente al diseño de un informe técnico de residencia profesional en donde se describe de manera teórica aquellos conceptos, definiciones, métodos, herramientas o técnicas de ingeniería industrial a utilizar en el desarrollo de un proyecto. Su finalidad es mostrar al lector los principales temas con los que se relaciona el trabajo realizado en alguna empresa o dependencia. Es decir, su objetivo es que cualquier persona que lea tu proyecto conozca la definición de aquellas técnicas, normas o herramientas que empleaste. El objetivo general de este marco teórico es mostrar al público en general o a la persona que lea tu proyecto aquellas definiciones de los métodos o herramientas que utilizaste. ¿Cuál es su objetivo? Mostrar información de la técnica de ingeniería industrial a utilizar en el método que empleaste o desarrollaste. Muchas veces el contenido del marco teórico se asocia a los objetivos específicos plasmados en el capítulo 1. En otras ocasiones se suele incluir en esa sección la definición de ciertos diagramas o herramientas que vas a utilizar. Por ejemplo, si dentro de tu proceso vas a desarrollar algún diagrama o alguna herramienta que no esté plasmado en tu marco teórico, puedes poner en esta sección su definición. Un ejemplo de ello son los diagramas de Ishikawa, los diagramas de Pareto, el análisis FODA, los diagramas de flujo, diagramas de proceso, entre otras. Ojo, no estoy diciendo de que ustedes van a poner en el marco teórico cada uno de estos elementos, sino que según cada uno de los métodos que van a desarrollar, si se requiere el diseño de alguna de estas técnicas, ustedes lo deben poner en su marco teórico. La estructura del marco teórico es la siguiente. Se inicia con un separador. De ahí va la reseña, el tema 1, el tema 2 o el tema 3 en caso de ser necesario. Si se requiere más temas se puede poner el 4. Recordemos que el separador es una hoja en blanco con el nombre de capítulo que no se enumera. A partir de la reseña, las páginas iban numeradas y el separador no lleva encabezado ni pie de página, mientras que los demás elementos, desde la reseña hasta el tema 4, sí lo llevan encabezado y pie de página. La estructura general es la siguiente. El tema 2.1 es la reseña. El 2.2 es el tema 1, es decir, el objetivo general de su proyecto o el tema central del nombre de su proyecto. Por ejemplo, si su proyecto se llama Control de Inventarios en el almacén de la empresa XL3, entonces el tema 1 sería la definición de control de inventario. Aquí pueden poner, por ejemplo, tipos de inventarios, definición del inventario, características, etc. El tema 2 es ya el objetivo específico. Si ustedes pusieron entre sus objetivos específicos aplicar las 5 S, entonces el tema 2 sería las 5 S. En subtemas pueden ir importancia, origen, aplicación en las empresas, etc. Continuando con el tema de control de inventarios, si ustedes en su objetivo específico número 2 pusieron desarrollar, por ejemplo, las PEPs, entonces el tema 3 serían las PEPs. Y los subtemas, por ejemplo, lo que es la evaluación del inventario, características, etc. El tema 4 pues es igual con los objetivos específicos o, en su caso, si ya no hay más objetivos específicos, poner la definición de las herramientas o técnicas, por ejemplo, análisis FODA, diagrama de Ishikawa,
diagrama de causa y efecto, diagramas de procesos, etc. El número máximo de hojas que comprende el marco teórico son 25, mientras que el número mínimo de hojas son 15. Es decir, ustedes en este capítulo 2 deben de desarrollar como máximo 25 hojas de información y como mínimo 15. El separador. El separador es una hoja en blanco sin encabezado, sin pie de página y sin número de hoja que muestra el nombre del capítulo 2. En este caso es fundamento teórico. Estas letras deben ser en Arial 30 y en negritas centradas, todo en mayúscula, así como se muestra en este ejemplo. El formato a utilizar. Los títulos son en Arial 14 en negritas. Los subtítulos Arial 12 en negritas. El interlineado es 1.5, el espaciado anterior 0, espaciado posterior 0. El cuerpo del texto, es decir, de la información a presentar, es Arial 12 con un enter entre cada párrafo, después del espaciado. Los títulos van centrados y los subtítulos van alineados hacia la izquierda. Asimismo, se requiere el uso de viñetas como de letras, números o figuras. La reseña. La reseña es el punto 2.1 del marco teórico. Aquí se debe presentar una breve explicación que da inicio al capítulo 2. En este apartado se hablará sobre el nombre de la empresa u organización en la que colaboraste, la ubicación de la institución o compañía, breve descripción de los problemas identificados, las herramientas o técnicas que utilizarás, así como tienes que hacer una lista de todos los temas que abordarás en el capítulo 2. Es decir, debes contextualizar cómo está el panorama actual de la organización en la que estás colaborando. Después tienes que detallar las herramientas o técnicas que utilizarás y finalmente deberán hacer una lista utilizando viñetas de los temas que van a presentar ustedes en el capítulo 2. El tema 2.2. El tema 2.2 ya es referente al tema 1, que es el objetivo general o el nombre de su proyecto. Es decir, si estamos hablando sobre control de inventarios, el tema 2.2 deberá ser control de inventarios. Aquí deberás analizar cuál es tu tema central y ese será el primer punto que abordarás de manera teórica. No es válido poner la definición tal cual del tema, sino que tienes que tener una sintaxis que propicie la coherencia entre los textos. Asimismo, debes tener en cuenta que no es solo copiar y pegar información de cualquier fuente o de Internet, sino que deberás realizar una investigación profunda sustentada por autores. Aquí en el marco teórico no nada más es copiar información de Internet, sino que ustedes deben buscar información que esté avalada por autores y ponerlas en ese contexto. Asimismo, ustedes pueden presentar en cada uno de los temas y subtemas imágenes, figuras, tablas o diagramas que complementen la información presentada. No es válido poner información de Wikipedia, de Scribd, de Google Sites, de Rincón del Vago, de monografías.com. Esas páginas no sirven, sino que deben buscar información de universidades, de libros físicos, libros electrónicos, de escuelas, instituciones reconocidas, etc. En el tema 2.2, ya hablando sobre los objetivos específicos, es importante que investigues, como se dijo anteriormente, en libros,
páginas de gobiernos, investigaciones científicas, todos los temas que consideres importante. Tienes que seguir las siguientes consideraciones. Se debe hablar en tercera persona. Es decir, no vas a decir, yo investigué en la UNAM la información más relevante, sino que, por ejemplo, debes decir, se investigó en la base de datos de la UNAM aquellos temas más relevantes. No se puede presentar información sobre ciertos temas o normas de otros países, sino de México. Por ejemplo, si ustedes están hablando sobre seguridad industrial, ustedes no me van a poner normas o leyes de Argentina o de Chile o de España. ¿Por qué? Porque no vivimos en esos países, sino en México. Un ejemplo puede ser las normas oficiales mexicanas de seguridad. Eso sí aplica. Asimismo, todo debe estar citado o referenciado. No se permite copiar información antigua de más de 15 años. Por ejemplo, los autores que consultes deben ser de 2005 en adelante. ¿Por qué se dice eso? Porque luego se presenta información de 1990, de 1993, 1980, y esa información ya está desfasada. Realmente lo ideal sería que ustedes busquen información de 2010 a la fecha. ¿Por qué? Porque es información nueva y es información que ha sido modificada y editada y corregida, obviamente. Aquí tengo un ejemplo. Por ejemplo, aquí el tema principal es el 2.3 sobre capacitación. Este es título 1 y como se dijo va en Arial 14 en negritas y centrados. Aquí es un subtema, este es título 2. Entonces los títulos 2 van en Arial 12 alineado hacia la izquierda. Aquí nos dice que la capacitación es un concepto que, de acuerdo con Ramírez 1993, define la necesidad de la empresa de inducir un nuevo elemento en su estructura. Aquí, ¿cuál es el error? Que este autor es de 1993, entonces tiene muchos años que ya ha sido publicado, específicamente tiene 29 años. Entonces esta es una información muy vieja que no sirve. O sea, que no sirve en el contexto actual. Por lo que se debe ser muy preciso y específico con la información que ustedes pongan en su marco teórico. Aquí, por ejemplo, aquí nos dice que según Chiavenato 2007, la capacitación es el proceso educativo de corto plazo. Es muy diferente en 1993 a 2007. Entonces ustedes deben buscar información de 2005 en adelante en su marco teórico. Las formas de citado de información. Aquí vamos a hablar sobre cómo deben citar ustedes en su marco teórico. La técnica 1 es el citado directo. Por ejemplo, el citado directo es este. ¿Por qué? Porque se pone el nombre del autor o el apellido al principio de la información. Aquí nos dice, Rodríguez 2014 expone que toda organización invierte recursos con cada colaborador al seleccionarlo, incorporarlo y capacitarlo. Entonces, ¿cuál es la característica principal del citado directo? Que éste comienza al principio de la información que se copió de alguna fuente. Aquí otro ejemplo podría ser, según Rodríguez 2014, toda organización invierte recursos. Ese también es citado directo. ¿Por qué? Porque el nombre o el apellido del autor va al principio. Aquí tenemos la técnica 2, que es el citado indirecto. ¿Y en qué consiste eso? Que primero se presenta toda la información que nosotros consultamos en alguna fuente, ya sea internet o sea en libros,
y el nombre del autor va al final, entre paréntesis al final. Es decir, nosotros copiamos y pegamos toda la información que obtuvimos de un libro y al final referenciamos el autor entre paréntesis. Este es el citado indirecto. Finalmente tenemos el citado con parafraseo. ¿Y eso en qué consiste? Que el nombre del autor que consultamos va a la mitad o en medio del cuerpo de texto de la información. Por ejemplo, primero se empieza con información que complementa la publicación del autor para después referenciarlo a él y poner la información que salió de sus propias palabras. Entonces, ¿cuál es la característica principal del citado con parafraseo? Que primero se da una introducción o una inducción al tema, de ahí se cita al autor para finalmente poner la referencia que él dijo. Ahora vamos con el citado de tablas e imágenes. Cuando nosotros copiamos una imagen de internet, por ejemplo, esta es una imagen de internet, ¿qué es lo que se hace? Se pone en primer lugar el nombre de la figura, en este caso es figura 2.1, clasificación de los equipos de protección. Después se pone la fuente, es decir, de dónde extrajimos esa imagen. Entonces, aquí nosotros recuperamos esa información de Martínez 2018. Va el apellido del autor y el año de publicación de la imagen entre paréntesis. Recordemos que el título y la fuente de las imágenes va de manera centrada, en alineación con la figura. Es muy importante que ustedes conozcan que las imágenes no se ponen nada más por ponerlas, sino hay que referenciarlas. Por ejemplo, aquí nos dice en el cuerpo del texto de la información, en la imagen 2.1 se detalla su clasificación general, pero la clasificación general ¿de qué? De los equipos de protección personal. Entonces no nada más es de poner la imagen por ponerla, sino que se debe dar una explicación de la misma. Cuando nosotros ponemos una tabla, esta es la tabla. A diferencia de la imagen, que su título y su fuente va de manera centrada, el título y la fuente de la tabla va en la esquina superior izquierda. ¿Cuál es la esquina? Esta es la esquina superior porque está arriba, o sea, no va aquí abajo, e izquierda porque tiene que ir alineado hacia la izquierda. Entonces esa es la forma en la que se pone el título y la fuente de una tabla. Al igual que en el ejemplo anterior, no nada más es poner la tabla por ponerla, sino que se debe dar una explicación. Aquí nos dice lo siguiente: entre las obligaciones de los trabajadores están, entre las condiciones en las que están expuestos los trabajadores, se muestra en la tabla 2.3, y aquí pone la tabla 2.3, que es esta, y su fuente y título. Entonces así se pone la fuente de una tabla. Hasta aquí llegamos con el capítulo 2.